Ahorita que estaba viendo. Muy buenas noches, bienvenidos a Ángulo 21, el programa del deporte de la Ciudad de México y otros lares. Aquí se habla absolutamente de todos los deportes y muy poquito de fútbol, a diferencia de otros lados. ¿Cómo estás, Toño Vargas? Muy contento, Magallán. Pasaron muchísimas cosas este fin de semana, sobre todo Usain Bolt. Otra vez Usain Bolt, pero bueno, la leyenda se va a quedar. ¿Se retira? Eso no pasa. Oye, pues ya viste que se fue de fiesta. Sí, con una güera andaba. El sábado andábamos ahí todos padeciendo que su última carrera se lesionó. Pues resulta que se había ido la noche anterior de fiesta, el buen Usain, cualquiera. Puede ¿no? hacer él lo que quiera. Claro, ya, es la lo que majestad. quiera. Y también, hombre, Lupita González. Nuestra Lupita. Qué rifada, nuestra Lupita. González. Vamos a hablar de eso, por supuesto, y de veras que somos unos afortunados, Toño. Somos bien afortunados porque aquí tenemos pura gente exitosa. ¿Y esto qué es? Pura gente bonita, ¿no? Y sobre todo, mujeres fregonas y mujeres guapísimas. Hoy vamos a tener dos, a Nora y a Mariel. Les vamos a Son las rockstars de las aguas abiertas. Así es. Ellas dos, las dos te da aquí en entrevista también. Antes de llegar a eso, vamos a hablar, como siempre arrancamos los lunes, de las carreras. Y es que ya estamos a 13 días del maratón de la Ciudad de México, que se va a llevar a cabo el próximo 27 de agosto. Serán 40,000 los participantes en esta nueva edición de la gran carrera de la capital del país. Ya en días pasados, a mediados de la semana pasada, se dio a conocer ya la ruta. Va a estar bravísima, y lo que le sigue de los 42.195 kilómetros partirá de, como estamos viendo, como todos los años, en el hemiciclo a Juárez, allí en la Alameda Central, y tendrá la meta en el Estadio Olímpico de CEU. Atentos con las páginas del Indeporte, también con la página que tiene que ver con transporte, para que conozcan no solo la ruta de la carrera, sino también cómo va a estar los medios de transporte ese día, ¿no? Por ejemplo, quien no la va a correr también sabe por dónde transitar. Por ejemplo, los corredores, ¿no? No se van a poder acercar en sus carros a la zona de arranque ni a la meta. ¿Qué van a hacer? Entonces, van a llegar, va a haber camiones especiales que los van a trasladar, ¿no?, hacia la meta. En el mismo camión ellos van a dejar en una bolsita, muy organizado todo con su número, sus pertenencias, que su celular, su chamarra con la que no van a correr, y ese camión se las va a llevar hasta Seúl y allá las recogen, por ejemplo. Es uno de los tantos detalles que poca gente conoce, pero que aquí... ¿Y ese es nuevo? El sistema no se ha utilizado, por eso hay que estar bien atentos. El próximo lunes a Ángulo 21 y durante toda la semana previa al maratón vamos a estar dando precisamente este tipo de información, ¿no? Que es servicio, al fin y al cabo, para todos los que van a correr, y como bien lo dices, todos los familiares, porras y demás, que ya se hace un mundo de gente, porque nada más de corredores, somos 40,000. Y ahora imagínate todos los que te apoyan. Y los Forever Alone como yo, que no tenemos ni siquiera perro que nos vaya a ir a mover la colita, pero bueno, hay quien sí lleva hasta... No, Magallán, pues si vamos a tener además aquí en el canal la transmisión desde las 5 de la mañana, voy a estar yo, y por supuesto vamos a... Sí, aunque se enojen todos, pero la diferencia es que aquí vamos a tener el maratón etílico, es que me echen whisky, bacachato. Con Juan Becerra. Con Juan 21. Sí. Así. Bueno, y también hubo otra carrera, pero en Paseo de la Reforma. Se trató de la carrera Diablos Rojos. Esta se llevó a cabo el día de ayer con dos distancias, 5 o 10 kilómetros. Es la tercera edición de esta carrera que, como su nombre lo dice, la organiza el Club Escarlata, Toño. Sí, aunque ahora este equipo, que sabemos bien, ni siquiera calificó a la postemporada, al menos está pues ya quedando con las carreras. Es lo poco que pueden tener. 6:30, ya nos están indicando 6:30 la transmisión de Capital 21, si no Frida no podría descansar. Ni modo para los Diablos Rojos del México, pero nutrida también. Hay que recordar que bueno, tiene muchísima afición este equipo de los Diablos Rojos del México, que estrenarán nuevo estadio en la siguiente campaña, y también va a haber partido, se pretende aquí también en la Ciudad de México, para partido de pretemporada de la Major League Baseball, para que también acudan. Y ya lo hicieron los Padres de San Diego con los Astros de Houston, y se pretende puedan traer a los Dodgers de Los Ángeles en el nuevo estadio de los Diablos Rojos del México. Ahí anduvieron jugadores de los Diablos Rojos, parte de la directiva. Estuvo, por ejemplo, Iván Terrazas, que explicaba que no podía correr por ahí una cuestión de una lesión, pero se aventó el recorrido
caminando. Fue un buen evento para combinar el béisbol con el running, aunque hay que decirlo, también todos los que corren es que les guste el béisbol o que le vayan a los Diablos Rojos. Es el simple pretexto para ejercitarse. Y ahí vemos a la mascota, ¿cómo se llama? Rocco, bien bueno para el baile Rocco. Y hablando de béisbol y de los Diablos Rojos, pues también este fin de semana, Toño, se lleva a cabo un partido de exhibición en el Fray Nano. Sí, también, ya que, pues bueno, el parque de pelota Fray Nano ya se acabó, no va a tener más historia este equipo escarlata. Estuvo guapo el ambiente familiar, equipo de veteranos de los Diablos Rojos se imponen a los Charlie Toños 18-5 en juego, donde los aficionados brindaron un gran reconocimiento a este estadio, los ídolos de todos los tiempos de esta también organización escarlata. El juego ¿Esteban lo Loaiza? ganó. Sí, ahí andaban en labor de relevo. ¿Es el que estuvo casado con Jenny Rivera? León, ¿eh? ¿Quién? ¿Loaiza es el que estuvo casado con Jenny Rivera? Jenny Rivera, no sé quién es, ni siquiera ¿verdad? sé quién es. Sí. ¿Quién es? ¿Nos pueden traer por favor a Marquito Jenny Silva? Rivera. Sí, que pase, para que nos que saque pase Marquito, sí. brincando, por favor. O sino que al menos, bueno, o se pegue un chivo, Marquito, algo así. Bueno, a labor de una entrada, le conectaron 3 imparables, le anotaron una carrera, regaló una base y ponchó a un hombre. Lo antecedieron Alfredo el Zurdo Ortiz y Ricardo Rincón. Por los visitantes, Carlos Fernández cargó con la derrota. Se mantuvieron en la loma de 5 entradas. Le anotaron 8 carreras, producto de 14 imparables y dio para par de bases. Por los veteranos se subieron a la máquina de apuestas Alfredo el Zurdo Ortiz, quien abrió el juego, y lo relevaron Ricardo Rincón, Maximino León, Oscar Rivera, Luis Fernando Méndez y el que mencionabas, Magallán. Ahí salía ya en pantalla Esteban Loaiza. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de fútbol americano porque este fin de semana también se llevó a cabo el partido El Tazón, el segundo Tazón Universitario, Internacional Universitario, que enfrentó a los Pumas CU frente a los Europa Warriors. Es un combinado de jugadores, como le dice su nombre, que militan en clubes europeos, entre ellos algunos mexicanos, ¿eh? No es que todos fueran europeos, había de 19 distintas nacionalidades componían este equipo y ahí había 4 mexicanos, me parece. ¿Estaba vetado el estadio o qué, Magallán? ¿Por qué? Digamos sí hay fue banda, poquita sí hay gente, banda. digamos que fue poquita gente. El partido fue ganado por los felinos, un buen encuentro que al fin se llevó a cabo a propósito de el 90 aniversario de la llegada del fútbol americano a la máxima casa de estudios. Un deporte clave para la universidad, ¿no? Hoy hablan de los Pumas y todos se remiten al equipo de fútbol, que es un ente privado. Pero la realidad es que es el fútbol americano, la cuna, o por lo menos la cuna aquí en la capital del país, fueron los Pumas, ¿no? La UNAM. Y el enfrentamiento clásico contra el Politécnico Nacional. Bueno, y también la natación en aguas abiertas. Una disciplina que consiste nada más en nadar lugares que son tal cual abiertos como mares, lagos, ríos. Yo nadé en el lago Xochimilco, por cierto, también en alguna ocasión me tocó hacerlo cuando iba en la prepa. Pero bueno, te caíste de borracho. Sí, de borracho, de borracho, Magallán. Bueno, México tiene, por cierto, a 2 grandes expertas en esta disciplina. Vamos a ver de quién se trata. Los mexicanos estamos hechos para los retos. Y como ejemplo, tenemos a las nadadoras Nora Toledano y Mariel Holly, quienes lograron con éxito realizar el cruce al canal de Molokai en Hawái el pasado 10 de julio del 2017. Después de nadar 42 kilómetros, las 2 nadadoras registraron un tiempo de 14 horas y 28 minutos, logrando hasta ahora obtener 4 de los 7 cruces planeados para lograr la meta final de los cruces de los 7 mares. Este cruce en particular es muy fuerte, un nado de 41.8 kilómetros con una duración aproximada de 18 horas, con abundante fauna marina y una temperatura de 28 grados centígrados. Previo a esta travesía marina, Mariel formó parte del primer cruce a nado transfronterizo de Estados Unidos a México, llamado el Nado Panamericano Colibrí, desde la Playa Imperial en San Diego hasta las playas de Tijuana. En esta prueba participaron 12 nadadores de Estados Unidos, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Israel y por México, Antonio Argüelles, René Martínez, Nora y Mariel. Mariel se convirtió en la primera mexicana en cumplir la triple corona al completar 3 nados de manera individual: el Canal de la Mancha, Santa Catalina y el maratón alrededor de la isla de Manhattan. Previo a esos 3 nados individuales, había sido parte de un relevo que logró hacer un cruce cuádruple al Canal de la Mancha hace 10 años, en 2007.
Mientras que Nora ha conquistado las aguas del mundo y aparte de Hawái, consiguió la triple corona de la natación y aparte de todos estos logros, también ingresó en el Salón de la Fama de la Natación Internacional en 2006. Además de la natación competitiva en aguas abiertas, que ha practicado durante ya más de 35 años, Nora es una mujer preparada, pues estudió biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Toledano ha hecho 7 cruces de alto grado de dificultad en 5 continentes, específicamente en el Canal de la Mancha, en la Isla Catalina, el Estrecho de Gibraltar, Tsugaru y Molokai en Hawái, Mar del Norte y el Estrecho de Cook. También fue medallista en campeonatos mundiales Masters de FINA, en Riccione, Italia 2004, en Gotemburgo, Suecia 2010, así como en los World Master Games en Edmonton, Canadá 2005. Bueno, pues ya tenemos aquí en persona Nora Toledano, Mariel Holly. Gracias. Perdón. Ya lo había hecho, pero otra vez. Qué bueno que se lavaron las manos. Bueno, siempre están nadie ellas, hombre, ¿cómo no lo van a hacer? ¿Cómo están, muchachos? Bien, muy contentas de estar en tu programa. Gracias. Yo lo sé. Oigan, 4 de 7 mares. Así es. ¿De qué trata esta travesía para que la gente lo entienda un poco? Vamos a empezar a hablar de eso y ahorita hablamos más de sus carreras, pero de entrada eso. Ya han conquistado 4 de los 7 mares, pero en sí, para los que no conocen, ¿de qué trata esta travesía? Sí. Es un proyecto de natación de aguas abiertas, es un poco reciente, donde consiste en nadar 7 cruces de aguas abiertas de alto grado de dificultad en 5 continentes. Ahorita Mariel y yo hemos logrado juntas el Estrecho de Gibraltar, Canal de la Mancha, el... Manhattan lo hicimos las dos ya, pero se nada en ríos y no es parte de los 7 mares. Porque el cruce de Isla Catalina. Si no sabes, cállate, que las cortaron, por favor. Los Ángeles. Ajá. Y nuestro reciente nado que fue en el canal de Molokai en Hawái. Ok, oigan, ¿y qué les falta? O sea, ¿cuáles son los que faltan? Nos falta el Estrecho de Tsugaru en Japón. El Canal del Norte entre Irlanda y Escocia. Y el Estrecho de Cook entre la isla sur y la isla norte de Nueva Zelanda. O sea, no viajan, ¿verdad? Casi no. Digamos que viajamos para nadar. Esa es un poco pues la idea de todo esto. ¿Y cómo es la historia de ustedes? ¿Cómo se conocen? No sé, un día estaban en una cafetería y se toman un café. ¿O cómo fue que se conocen? Y sobre todo, para llevar esto hacia el agua. Pues mira, llevamos ya 17 años de conocernos y te puedo decir que el primer contacto que tuvimos, Nora y yo, fue de competidoras. Y la idea, rivales, sí. Competidoras de alberca, de pruebas de alberca, y donde ella me quería ganar y yo a ella. Y de alguna manera, pues esa fue nuestro primer contacto, ¿no? El agua de alguna manera nos acercó. Después trabajamos juntas, yo le pedí a Nora que me entrenara, me ayudara en mi entrenamiento para el Canal de la Mancha. Y Nora fue como muy puntual y me dijo, Mariel, yo voy a trabajar contigo, que te quede claro que no es competencia, yo voy a ser tu autoridad, yo soy la responsable del proyecto y si tú estás de acuerdo, trabajamos. Y eso es algo que hasta el día de hoy le agradezco a Nora porque realmente tiene una manera de trabajar espectacular en ese sentido. Es una gran entrenadora, pero con todo lo que implica, ¿no? Todo el trabajo de investigación atrás, sí, pero con todo el trabajo de investigación atrás de cómo hacer para irte llevando para un cruce de esta naturaleza, ¿no? Te pueden cargar a para que lo metas en cintura porque es muy... No creo. Ya quedamos de ir a las estacas para practicar. Pues, me ahogo en las estacas. Lo vamos a invitar a nadar a las estacas. No sé nadar. Ya les decía que Fernanda González, nadadora, una vez me salvó la vida ya en las estacas. Nelson Vargas se enojaba que por qué me meto así a nadar. Es algo muy interesante. Hace poco sucedió que Michael Phelps andaba nadando según con un tiburón. Sí, pero por favor, platíquenos ustedes la historia, que ustedes sí han nadado con tiburones. ¿En serio? Hasta los han besado y toda la cosa con el delfín. No tanto. ¿Sí? Bueno, platíquenle la historia. Está mira, muy este cruce en el canal de Molokai es un cruce que de alguna manera sabíamos que es un mar con mucha vida, ¿no? Y que, pues, de alguna forma es el de Hawái. Se nada de la isla Molokai a la isla Oahu y son 42 kilómetros en línea recta. Ya habíamos nadado básicamente 12 horas, habíamos iniciado el día anterior a las 6 de la tarde, nos echamos toda la noche nadando y por ahí de las 6, 7 de la mañana, que asumíamos que ya habíamos pasado la parte más complicada porque habíamos pasado la noche,
Nora, las olas, el mareo. Pero tú cuentas porque la que dio el tiburón. Sí, era nuestro segundo abastecimiento ya con luz. Por alguna razón yo me estiré la espalda, vi la vista hacia el fondo y veo que a unos 8 o 10 metros de profundidad un tiburón grande, como de unos 2 metros, 2 metros y medio, y pues te impacta, ¿no? Entonces salgo, le digo a Mariel, un tiburón. No, así no me dijo, me gritó, ¡Mariel, un tiburón! Yo quería caminar sobre las aguas. Sí. Y entonces yo un poco como viendo hacia mi alrededor pensando en que iba a estar así la aleta y me dice, no, abajo del agua, pero grita, no me gritó. ¿A poco grité? ¿El tiburón? Sí, no, lo que hicimos... También se hizo amigo de ustedes. Dentro del susto y nuestro miedo sí mantuvimos la calma, porque también ya estábamos muy cerca de llegar y nos íbamos a echar a perder un cruce por... ¿Qué dices? Aunque me muerda, pero yo sigo. Sí, pero terminó. Entonces, sí veníamos protegidas. Hay unos equipos que ahuyentan a los tiburones. Traíamos unas bandas nuevas que son las Shark Bands y las Shark Shield, que son equipos que hacen ondas electromagnéticas y los ahuyentan. Lo que hicimos fue nadar muy pegadas al kayak, que era donde traíamos el equipo, y así nos fuimos alejando y nadamos, pero a toda velocidad. A toda velocidad salimos del agua caminando en Oahu después de 14 horas 28 minutos, que es un número además emblemático. Cuarto mar para las dos, lo estamos celebrando. Díganme algo, ¿por qué hacerlo? Platicamos fuera de cámaras, no hay apoyo de gobierno. También me decían, tampoco se ha solicitado mucho, pero ¿por qué? Es un reto porque personal, es algo bien ¿no? canijo, o sea, 42 kilómetros nadando, es tremendo. Exponerte a animales, a la fauna, condiciones, no sé. ¿Por qué hacerlo? Son retos personales, son hacer lo que nos apasiona, que es la natación, estar en contacto con la naturaleza, viajar, compartir con amigas, ¿no? Pues no sé qué más para ti, Mariel. Mira, para mí significa mucho, nadar significa mucha vida y es una manera como de compartir con mis hijos que cualquier sueño que tengas hay que ponerle todo el esfuerzo y que todo ese esfuerzo te lleva a disciplina, constancia, dedicación, más esfuerzo, trabajo para ir logrando tus sueños. Creo que es el ejemplo de lo que hemos dado en el agua, Nora y yo, de todos aquellos que hacen este tipo de eventos, de los deportistas que de alguna manera pues traes esto en mente, ¿no? Todo lo que quieras alcanzar lo vas a alcanzar, pero con esa dedicación, con ese compromiso, con ese esfuerzo. En mi caso yo nadé durante muchos años para beneficiar a niños con labio y paladar hendido y para niños con cáncer después de un proceso de cáncer. Sí, este año el proyecto que hicimos con Causa, las dos, fue el nado colibrí para beneficiar a los migrantes a través del Centro Colibrí de Derechos Humanos. Entonces el nado Molokai como tal no tuvo una causa, pero ya habíamos nadado con Causa el evento del nado colibrí que nadamos de Estados Unidos a México y ahora vamos a nadar en La Paz. En octubre es el mes del cáncer y vamos a un evento que se llama Por Ellas, Cruce por Ellas, donde ya tiene varios años que se organiza y vamos en un equipo sumando brazadas y también sumando donativos. Es para promover la prevención del cáncer y juntar donativos y darlos a un centro de salud en Baja California Sur. Dos cosas más para terminar porque nos come el tiempo. La primera de ellas, ¿cuándo calculan consumar ya lo de los 7 mares? Fecha. Sí, pues ya tenemos un plan, si todo va sobre el plan y todo sale como queremos. Esperamos en 2019, agosto del 2019 ya tenemos una reservación para nadar en la misma semana en Japón, en Tsugaru, a finales de junio de 2018. Ya tenemos reservación 2019 en marzo para el Estrecho de Cook y cerraríamos en agosto del 2019 con el Mar del Norte, que además en mi caso estaría cumpliendo 50 años. Estaríamos súper felices. Y yo también. También, claro, celebrando. Se van un pastel. Y la otra, para la gente que quiere conocer más de ustedes, tienen una página, no sé, redes sociales, se las pueden decir para que sigan de cerca, conozcan más de ustedes y también las sigan lo que viene, todo lo que van a hacer. Sí, claro. Gracias. Yo tengo una página, es www.marielholey.com. Mi Facebook, Mariel Holey Dávila, es una página, y mi Twitter, Mariel Holey. Sí, bueno, yo soy noratoledano.com, Nora Toledano en Facebook y Nora Toledano C en Twitter. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Siempre entrevistar a personas como ustedes terminan llenándonos de satisfacción, de vida y de ejemplo. Muchas gracias por venir, muchas felicidades por lo que son y por lo que significan para este país. Vamos a un corte comercial y estamos de regreso en unos minutos.